Tenemos a Víctor Romero, director del Censo de Población y Vivienda que se está realizando actualmente en República Dominicana, a propósito de que, desde el jueves empezaron los trabajos, han continuado y todavía se encuentra en proceso de conectar algunas de las provincias donde la tecnología utilizada ha tenido algunos problemas de conectividad, pero donde también se han empezado los trabajos en prácticamente todas. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de explicarle a la Nación los procesos asociados al 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Hemos visto mucha información respecto al estatus de conexión de los equipos. ¿Cuál es el más reciente y el más actualizado? Bueno, el más reciente rondaba el 93% de todos los equipos a nivel nacional conectados. O sea, todas las provincias tienen sus municipios trabajando. Lo que sí sucede es que algunos equipos dentro de esas localidades no han podido conectar o no pudieron haberse conectado. Ya el corte de anoche creo que estaba ya entre el 98 y 97%, y eso fluctúa si sale un operario o si no sale, pero ya la conectividad es un tema que se solucionó. O sea, ya los equipos están recolectando información todos, o sea, parcialmente habían algunos que no podían, pero en todas las comunidades se está trabajando. ¿En cuáles provincias se está trabajando con el 100% de la conectividad, con toda una operatividad completa? Resulta más fácil mencionar donde no se está trabajando así, o donde no se estaba trabajando así, que es Puerto Plata, Santiago, La Altagracia, Santo Domingo y San Cristóbal. Ahí entonces teníamos, ayer la conectividad que presentábamos era, las más bajas rondaban el 80%, las otras estaban entre el 92 y 93%. ¿Cuál ha sido la receptividad de la población? ¿Se han encontrado los empadronadores con algún tipo de limitaciones, de resistencia de personas de no querer abrir sus puertas? ¿Cuál ha sido el proceso hasta ahora, la experiencia? Bueno, la receptividad ha sido buena, o sea, la sociedad se ha volcado, ha apoyado el censo, han agotado algunas estrategias para mitigar el tema del temor o la aprehensión con la delincuencia. Por ejemplo, hubo una junta de condóminos, no sabemos cuál fue, pero se lo agradecemos, que desarrolló una metodología que era, o propuso una metodología que era a recibir a los empadronadores en las áreas comunes, ya sea el lobby o los parqueos, para que no querían que estuviesen accediendo necesariamente a los apartamentos o a las otras áreas comunes. Y eso se difundió en todos los grupos de WhatsApp, o en la mayoría de los grupos de WhatsApp de los condominios de aquí de Santo Domingo, por lo menos que tengamos conocimiento, y lo adoptamos dentro del protocolo que nosotros estamos haciendo para los lugares de acceso restringido. Y ha funcionado, o sea, en las torres, las personas bajan a los lobbies, los residentes, y uno va llamando al otro vecino para que baje de la información, se coordina la cita con la recepción y así podemos empadronar los hogares. Eso es una muestra del compromiso que tiene la sociedad con apoyar el censo, dar la información al censo, pero también no quieren quizás sentirse expuestos y por ende han buscado esos mecanismos y nosotros apoyamos ese proceso. Víctor, desde el punto de vista de la situación de que hay muchas personas que están trabajando en su jornada laboral normal, ¿qué se hace en estos casos? Supongamos que llegue el empadronador y digamos que el titular de la casa o del apartamento no está ahí. ¿Cuál es el seguimiento que se le da o cómo se puede buscar algún tipo de solución a esos casos? Bueno, lo primero que hicimos fue compartir la boleta censal, de forma un mes antes del inicio del censo, de forma tal que los hogares supieran las informaciones que se iban a preguntar, por si algún otro miembro del hogar de 15 años o más podía responder las preguntas que se hacían, porque si estaba de conocimiento, entonces ya tenía la respuesta asociada. El otro elemento que se ha hecho es que los empadronadores no van una sola vez a la vivienda, o sea, insisten en por lo menos 3 visitas en días y horarios diferentes para tratar de gestionar. Y también recordar que el empadronamiento ocurre también sábado y domingo, que son días que las personas no necesariamente tienen un horario laboral tan estricto y por ende la probabilidad de coincidir ya en esos hogares donde está faltando es mucho mayor. He escuchado en algunos casos, personas dicen, bueno, por mi casa pasar, o sea, por mi sector pasar a censar, sin embargo a mi casa no llegar. O sea, no necesariamente es casa por casa, o hay algún tipo de método que ustedes están utilizando. No, es un empadronamiento casa por casa, es vivienda por vivienda,
Pero lo que hay que recordar que son los 14 días de empadronamiento y es un empadronador vinculado a un entorno. O sea, pasa por un lugar un día y al día siguiente al otro día, o posterior pasa por otro lugar. Y también parte del trabajo es hacer un recorrido de reconocimiento del perímetro. Y probablemente usted está viendo un grupo de empadronadores que se están distribuyendo el trabajo, pero no son los que le tocan a usted. Usted puede ser otro de otro grupo con supervisor muy cercano. O sea, ¿qué tiempo normalmente toma, Víctor, la recopilación de estos datos? Son 67 preguntas. 67 ¿verdad? preguntas. El promedio de la visita del empadronador, del tiempo de permanencia son 35 minutos. 35 minutos. Ese es el promedio que se tiene Y establecido. he visto personas que, a propósito de que ustedes circularon las preguntas, han dejado en sus hogares el formulario lleno para que en caso de que lleguen los empadronadores, cualquier persona que esté ahí pueda dar la información. ¿Ese es un mecanismo válido? Sí, o sea, pero sí una persona tiene que suministrar la información, ya responder las preguntas. Exacto. Pero era lo que decía, o sea, como compartimos el formulario, cualquier persona de 15 años o más miembro del hogar puede responder la información. Y como hay informaciones que no necesariamente es del dominio de todos, entonces si la tienen ya precontestada en el formulario, ya entonces esa persona puede perfectamente suministrar la información. Como en algunos lugares se inició con algunas dificultades, se hablaba sobre la posibilidad de que pudiera extenderse 2 días más, en vez de 14 serían 16 días. ¿Ya eso se decidió o ustedes han puesto tanto empeño en que pudiera terminarse en los 14 días establecidos? Lo que usted está llamando se llama recuperación de cobertura en los censos. Sí. Y en la mayoría de las provincias, por lo menos en 28 de las provincias, nosotros vamos a terminar el proceso el día 23. En otras, que fue donde tuvimos el delay en poder arrancar todas las sincronizaciones de los equipos, entonces en algunas comunidades de esas provincias, entonces vamos a requerir 2 días de cobertura. Eso se anuncia, se avisa de manera formal en las áreas para que la ciudadanía sepa. Entonces en esos 2 días adicionales, entonces compensamos el delay inicial que tuvimos. Permítanos brindarle un cafecito, Santo Domingo. Tenemos a Carla. Gracias. Carla Gautier por aquí con Muchas el gracias, cafecito Carla. Santo Domingo. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Qué bueno. En sentido general, las preocupaciones entonces de algunos ciudadanos respecto a la seguridad y respecto de cómo iban a recibir los empadronadores, ¿ustedes la han sentido en la práctica o ha fluido de forma normal? O sea, la preocupación existe, es legítima, como cualquier evento donde hay un volumen tan grande de personas en el territorio y donde se visitan todos los hogares. No hay otro proceso en el país tan extenso y tan intenso como es el censo. O sea, estamos hablando de 35,000 personas en todo el territorio con dispositivos electrónicos. Ningún proceso hace eso. Y visitando casa por casa. Hay ciudadanos que se sienten con más temor, pero reciben a los empadronadores desde la verja, los reciben en el jardín, los reciben en la galería, o sea, porque no tiene que entrar necesariamente a la casa. Y los empadronadores están con la indumentaria que yo llevo, o sea, una gorra, tal cual como la llevo, un chaleco como este, un carnet con un código QR, en ese código lo escanea, lo manda a una página y ahí hace una consulta de la cédula de la persona que le está empadronando. Y se ve la fotografía también. En la consulta sí, cuando lo hace. Exacto. Si no tiene acceso al código QR, llama a asterisco 462, da el número de cédula y si le dice si esa persona está autorizada o no a estar empadronando en ese sector. Y lo que hacemos es propiciar un ambiente lo más seguro posible para ambas partes, tanto para los informantes como para los empadronadores. En el caso de orientar a ciudadanos que tienen siempre el temor y que por los datos que pueda ofrecer, y algunos decían, porque me están pidiendo mi cédula, decía Laura que usted pide, aquí le piden la cédula hasta para usted jugar, esos datos que va a recibir la ONE, ¿se va a publicar en algún sitio o eso es a nivel interno? Eso no será compartido.
Bueno, lo primero es que los datos que publica la ONE, cuando publica los datos, son datos anonimizados, o sea, no se puede identificar Generalizado. una persona en particular. O sea, cuando se comparte inclusive base de datos, no permite que yo identifique que Víctor Romero es tal persona o es el hogar o la vivienda de Víctor Romero. Y sobre el uso de la cédula, ¿por qué se usa la cédula? Bueno, los censos en la región han comenzado a vincularse con registros administrativos, o sea, que son los registros que tienen los hospitales, que la oficialía civil y todos los registros de las actividades. Y eso se hace a través de una llave única, que es la cédula, que es con lo que podemos vincular a todos. Pero el temor de la cédula, la cédula de nosotros está en todos los lados. O sea, el que pasa una tarjetita de cliente de un supermercado, eso está atado a una cédula. El que hace cualquier transacción, o sea, la cédula de nosotros es un documento que es de dominio, aunque uno no lo vive diciendo, pero uno lo comparte en todos los lados. O sea, Hasta en las rifas. en todos los lados la cédula de nosotros está puesta. Ahí sí la dan contentos de ellos con una Sí, rifa. la Oficina Nacional de Estadística garantiza la fiabilidad y le garantiza la confidencialidad de los datos de los ciudadanos. Así es, o sea, nosotros por ley, la ley que rige la Oficina Nacional de Estadística, garantiza eso y nos obliga a cumplir con eso. Y nosotros, si se fijan, aparte de la cédula, no hay ningún otro dato de carácter personal en el sentido que comprometa en cualquier cosa. No se hacen preguntas financieras, no se hacen preguntas sobre ingresos, no se hacen preguntas sobre cuentas bancarias y tarjetas de crédito. O sea, es simplemente poder tener un registro para que, por ejemplo, si tenemos que corregir o verificar la edad de una persona, con la cédula lo podemos hacer, un instrumento de control, de validación, y es un procesamiento posterior que lo hacemos para garantizar el... Si hay un nombre, Giovanni, por ejemplo, que pudiera existir la duda si es un hombre o mujer, con la cédula no confirma si es un hombre o una mujer, o sea, cualquiera de esos elementos, la cédula es un mecanismo de control para mejorar la calidad de la data recolectada. ¿Cuántos, solamente hasta el momento han dicho que posiblemente se necesite 2 días adicionales en algunas comunidades, ¿cierto? Sí. O sea sí que es. no hay ninguna otra inconveniente que se espera que pueda de alguna manera extender este proceso. Hasta ahora no se tiene contemplado extenderlo más allá del periodo de recuperación de cobertura, que en el caso de República Dominicana lo establecimos de 2 días. Y en cuanto a los resultados del censo, ¿qué tiempo tomará organizar toda esta información y presentar algunos de los datos que ya estén recogidos? Bueno, lo primero es procesar la información, validarla, depurarla. Entonces, hacerle los procesos de control de calidad que no se ejecutan desde el dispositivo. Hay unas partes que se ejecutan desde el dispositivo, los otros se hacen posterior. Y el tiempo para entregar los resultados preliminares es el primer trimestre del 2023. Ya después se siguen entregando los demás tabulados para a noviembre ya poner a disposición la base de datos anonimizada de todos los registros del censo. Las preguntas fundamentales, indispensables, son todas, pero hay algunas preguntas que son necesariamente fundamentales en el censo. Sí, el sexo y la edad de la persona. El sexo Y la edad de la persona. y la edad de la persona. Esas preguntas nos permiten entonces diferenciar los grupos poblacionales, saber quiénes son los niños y las niñas, hombres, mujeres, los adultos mayores, y cruzarla después entonces con los niveles educativos por sexo. O sea, la variable control que se hace es el sexo y la edad, porque en función de eso es que se hacen todos los análisis. Y las políticas públicas van diseñadas, aunque no lo creamos, en función del sexo y edad. Por ejemplo, si vamos a hacer maternidades, tengo que saber cuántas mujeres en edades reproductivas tenemos en tal comunidad para ver si amerita o no una comunidad. Si vamos a hacer universidades, entonces tengo que saber cuántos jóvenes tenemos en edad universitaria o en edad escolar que van a pasar a esa parte. Si necesitamos hacer políticas de construcción de hospitales geriátricos y todo lo demás, debemos y necesitamos conocer las personas en ciertos tramos de edad. O sea, esas dos variables son fundamentales para los análisis demográficos de la población. Bueno, Para terminar, Víctor, un llamado a todos los televidentes respecto al censo que está, bueno, ya en plenos trabajos. Bueno, llamar a la ciudadanía que siga cooperando y a los residentes en República Dominicana que sigan cooperando con el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que es una actividad que se transfiere en beneficios para toda la población, beneficios en el sentido que contamos con datos para el desarrollo de políticas públicas y privadas y por ende nos mejora la calidad de vida de todos.
Bueno, muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros y sobre todo suerte y energía a todos los empadronadores y a todo el equipo de la Oficina Nacional de Estadística que está involucrada en este proceso. Despedimos a Víctor Romero, director del Censo Nacional.